dia a todos. Antes de iniciar, eu gostaria de convidar a engenheira Luísa Arango para compor aqui o palco. Ela irá me ajudar na apresentação. Enquanto a Luísa se aproxima, gostaria de saudar a todos, agradecer à organização do evento pela acolhida, mas principalmente pelo convite ao DENIT de se fazer presente neste evento. O DENIT, como organismo, como instituição no Brasil, se sente muito lisonjeado de estar aqui presente, porque há mais de 2 décadas, no mínimo há 2 décadas, nós temos registros no âmbito da nossa organização da utilização do HDM. E hoje está aqui para poder apresentar um projeto que estamos realizando hoje, que é a calibração e adaptação do modelo às condições das rodovias brasileiras, é de suma importância para a evolução desse projeto, da utilização do HDM no âmbito do DENIT. De início, eu irei apresentar um pouco a nossa instituição, e tentar localizar dentro da instituição onde esse projeto se encontra. E o maior detalhamento, um maior aprofundamento técnico sobre o projeto, a Luísa irá apresentar para vocês, porque ela tem nos ajudado de uma forma fundamental nesse projeto, dando a sua consultoria para a gente, e eu acho que aí ela consegue, junto comigo, complementar bem a proposta do DENIT sobre o HDM. O DENIT é um órgão federal, a gente teve aqui a apresentação da Ana Paula, não somos concorrentes. O DENIT cuida da malha rodoviária federal e também de outras infraestruturas de transporte no âmbito federal. Nós tratamos de 3 modos. O modo ferroviário. O Brasil possui em torno de 13 mil quilômetros de ferrovias. A operação dessas ferrovias não está sob a responsabilidade do DENIT. Existem empresas concessionárias, através de um mecanismo de regulação, que operam essas ferrovias. Porém, o DENIT trata de algumas intervenções nessas ferrovias onde há conflitos urbanos. Então, o DENIT tem atuado, são obras importantes, porque nos conflitos urbanos a operação dessas ferrovias cai por demais, decresce a qualidade, e o DENIT apoia neste modo de transporte, tentando minimizar esses gargalos nos ambientes urbanos. No modo fluvial e marítimo, no Brasil nós temos 40 mil quilômetros de hidrovias potencialmente navegáveis. Hoje a gente consegue operar isso aí em 10 mil quilômetros, ou seja, 25% desse potencial. Porém, já nos dá trabalho por demais atuar na melhoria da sinalização, dragagem, e aí nós temos uma área específica no DENIT tratando disso aí e tentando aumentar essa abrangência no modo hidroviário, tentando alcançar os outros 30 mil quilômetros que ainda não operamos. E chegando no nosso âmbito aqui, do nosso evento, o modo rodoviário, o modo carreteiro, o DENIT hoje ele é responsável por 55 mil quilômetros de rodovias. E vocês irão ver, principalmente na apresentação da Luísa, o quão diverso, tendo em vista a dimensão territorial do Brasil, o quão diverso são as características dessas rodovias. E aí vocês vão conseguir constatar o quanto é importante a ferramenta do HDM para o nosso planejamento. No âmbito do DENIT, no modo carreteiro, nós temos 5 áreas mais latentes, assim dizendo. A área de planejamento e programação de investimentos, uma área que cuida especificamente do meio ambiente, licenciamento, gestão das obras no âmbito ambiental. Temos também uma área específica de desenvolvimento de projetos de engenharia. Temos também uma área que tenta atuar paralelamente à execução de obras de implantação e adequação de capacidade, que é a área de desapropriação e reassentamento. Então, nossas rodovias, em boa parte do país, têm muita interferência com áreas urbanas
e precisamos de uma ação específica para que a gente possa minimizar esses conflitos com residências e com outros equipamentos públicos, até de infraestrutura, para que a gente possa operar e implantar as nossas rodovias. E, por fim, temos uma área de pesquisa, né, que é o nosso IPR, Instituto de Pesquisas Rodoviárias, que historicamente baliza os nossos normativos, né, os nossos manuais, conhecidos até fora do Brasil e para as outras instituições rodoviárias também dentro do país. Então, basicamente, a nossa estrutura no modo rodoviário é essa. E aí, se o Maurício me permitir, gostaria de apresentá-los o meu cubo, né? O que o Maurício ontem citou bem e, né, de uma forma metafórica, conseguiu nos fazer refletir, embora esteja em 2 dimensões apenas, aí, não em 3, mas essa é a nossa área de atuação e onde se localiza o nosso projeto de HDM no DENIT. Nós temos 3 áreas ou 4 no DENIT, hoje na nossa estrutura regimental, na nossa estrutura institucional. Temos inicialmente uma coordenação de planejamento, onde nós realizamos os planos não só de ampliação da malha, mas também de manutenção da malha. E aí onde o HDM tem nos ajudado de uma forma fundamental. De início, nós utilizávamos o HDM apenas para os estudos de viabilidade, que é na área mais à direita, Covid, onde a gente tentava elaborar cenários de, quando ampliarmos a malha, dentro do horizonte de projeto, os cenários de manutenção daquela infraestrutura que a gente estava planejando implantar. Porém, mais recentemente, a área de planejamento, a coordenação chamada COPLAN, ela tem utilizado não só o HDM dentro da estrutura do SGP, para também fazer planos de médio a longo prazo de manutenção desses nossos 55 mil quilômetros. Até 2014, 2015, nós tínhamos algo muito imediato. Preparávamos a manutenção dos nossos 55 mil quilômetros para o ano seguinte, e ainda sem ter concluído todas as execuções no ano vigente. Agora a gente já tem um horizonte de planejamento para a manutenção rodoviária no DENIT de 3 anos, ou seja, o ano de 2017, o ano de 2018 e o ano de 2019, e já estamos vislumbrando, né, já estamos estruturando um trabalho para 10 anos, ou seja, independente de governos, nós temos um subsídio a uma política de Estado para a manutenção das nossas rodovias. Em breve, acredito que até o início do ano que vem a gente tem um horizonte de 10 anos de planejamento para a manutenção com o apoio do HDM. Essas 2 áreas, a COPLAN e a Covid, fomentando não só a manutenção, mas também como a área, como a ampliação da malha, a gente consegue fazer a programação de investimentos e requerer ao governo brasileiro os recursos necessários para os anos seguintes. Então, a coordenação, a COPINV ali no meio, ela trabalha dessa forma. E temos um setor de geotecnologias, é algo que é recente no DENIT, que tem trabalhado com as ferramentas de geoprocessamento e tem nos ajudado até no início de projeto de implantação da metodologia BIM no DENIT, para nos apoiar em toda a nossa área de planejamento. As ferramentas que a Coordenação Geral de Planejamento do DENIT possui hoje não é algo recente, é algo que a gente vem agregando e aperfeiçoando há mais de 10 anos. Né? Nós temos, principalmente, né, com a consistência e com a segurança maior na execução, os levantamentos de campo que são anuais. Né? Temos até alguns parceiros aqui na plateia que nos apoiam nessa ação de levantamentos de campo que temos anualmente, que é o IRI, o IRI, o LVC e também os levantamentos deflectrométricos. Então, esses dados eles são atualizados anualmente e nos dão uma consistência muito grande para alimentar nosso sistema de gerência de pavimentos.
vou pegar também aqui um pouco das palavras da Ana Paula, né, em termos de diagnóstico, quando ela citou que o médico não pode fazer prescrever ou pensar um tratamento para um paciente sem fazer o diagnóstico, sem conhecê-lo bem. E é o caso, né, que ela bem citou do tráfego, né. O DENIT, desde 2014, retomou contagens de tráfego permanentes, né. No Brasil existiam essas contagens até o ano de 2001, depois elas ficaram um pouco paralisadas, e em 2014 o DENIT retomou essas contagens permanentes, né, através de 320 equipamentos nas nossas rodovias, onde eles dão os dados instantâneos e constantes do nosso tráfego. Então, a partir de 2014, nós voltamos a conhecer a nossa demanda de tráfego nas rodovias federais no Brasil. Temos também um trabalho muito forte, que é uma parceria com o Exército Brasileiro, que nos apoia em campanhas nas rodovias e entrevistas aos usuários, né? Nós já realizamos 3 campanhas, iremos realizar uma 4ª agora no final do ano, que também nos traz bastantes informações sobre a característica dos nossos usuários nas rodovias e nos permite também expandir os dados dos 320 equipamentos para que a gente possa trabalhar esse dado de tráfego em forma de rede. E, por fim, nós temos também a ação da calibração do HDM, que também vem há 4 ou 5 anos sendo executada, que é o que a Luísa vai detalhar um pouco mais para vocês. Com esses levantamentos de campo, a gente consegue estruturar e dar um pouco mais de consistência ao nosso sistema de gerenciamento de pavimentos, né? Os dados de tráfego somados aos dados de deflectometria, a calibração do HDM tem permitido, como eu falei no início, essa ação importante do DENIT de tentar planejar não só a curto prazo, mas a médio e longo prazo. É importante destacar que nós temos hoje mais de 90 itens obrigatórios para trabalhar nosso sistema de gerência de pavimentos de inserção no HDM. Ou seja, a gente tem um banco de dados já relativamente consistente, né, e que trabalha num nível de exigência muito grande para que a gente possa rodar a nossa gerência de pavimentos e ter um planejamento eficiente nos nossos 55 mil quilômetros. Para encerrar a minha participação, gostaria de destacar para vocês que essa estrutura que nós temos, e tem se tornado um pouco mais participante e definitiva nas nossas decisões no DENIT, de 2010 para cá, tem permitido uma evolução da condição da malha de uma forma a saltar os olhos, né? Os investimentos também realizados, os valores também contribuíram para isso, mas a nossa malha no Brasil, de 2012 a 2015, suas condições elevaram consideravelmente, né, em termos de qualidade. E acreditamos que agora, com a finalização do processo da calibração, a gente vai ter mais elementos para poder garantir essa qualidade na condição da malha federal do Brasil. Então, vou passar agora a palavra para a Luísa e, no final, aguardo os questionamentos e as perguntas, se puder colaborar. Obrigado. Gracias, André, por invitarme y apoyar esta presentación. Yo vengo trabajando con este proyecto hace 5 años. Hago parte del equipo clave, solo como para ajustar un poco. Este proyecto inicialmente hace parte de una iniciativa del Banco Mundial, fue financiado por el Banco Mundial en el comienzo. Después DENIT lo tomó como propio y continuó con su financiamiento total. En esa época el Banco Mundial era muy exigente. Lógicamente todas las licitaciones del Banco Mundial tienen ese mismo esquema, y eligen un equipo clave que tenga experiencia en el asunto. El equipo clave está conformado por 5 personas, más un equipo enorme de toda una consultoría, y venimos trabajando ya en conjunto con DENIT, transfiriendo tecnología, entrenando y haciendo otras actividades. Pero bueno, entrando ya en el proyecto, ¿cuáles son los objetivos? Pero antes de los objetivos, yo quisiera resaltar algo. Calibrar
Este proyecto es de calibración y es una invitación para calibrar. Es una forma de compartir uno de los proyectos, diría yo, ambiciosos a nivel Latinoamérica. Brasil es enorme, Brasil es un subcontinente. Para aclarar un poco, Ana Paula es una presentación de un estado de los 27 de Brasil. Nosotros estamos calibrando la red federal. Así como la constitución política, como la estructura política de Brasil es federal, así también son las vías. Estamos trabajando en la red de todos los estados de carácter federal, que son 55.000, pero pavimentados tienen 220.000. Y si hacemos la cuenta de los pavimentados, los municipales, los no pavimentados, son más del 1.000.000. Entonces, tenemos muchos kilómetros y Brasil tiene un desafío enorme a la hora de tener iniciativas de este tipo. La calibración tiene como objetivo obtener respuestas más realistas del deterioro de los pavimentos. Ya dije, Brasil es enorme, tiene diferentes condiciones climáticas, diferentes condiciones geológicas, y llegó la necesidad de calibrar. Decimos llegó la necesidad porque Brasil y el DENIT no tuvo la iniciativa cuando compró la licencia. ¿Compró la licencia y empezó a calibrar? No, ellos ya tenían una experiencia. Ellos ya habían configurado su sistema, ya estaban trabajando con él. Hacían solo proyectos de viabilidad, ok, pero conocían el software y conocían los modelos también. Ya tenían la experiencia de lo que estaba dando en un estado, en otro, de las diferencias, de los problemas, y por eso se animan a calibrar. Esto lo comento porque muchas entidades no se atreven y pierden la oportunidad de usar el HM4 porque no lo tienen calibrado. Y dicen, no, yo no lo uso porque es que yo ni siquiera tengo la herramienta calibrada. No, primero configúrelo, primero conózcalo, vea qué le da, y después sí asuma estos retos, porque son realmente retos. Todos los órganos públicos tienen limitaciones presupuestales, logísticas, burocráticas. Este tipo de proyectos no son fáciles de sacar. Siempre habrán proyectos mucho más rentables que esto. Esto lleva 5 años, es un proyecto que nació en el 2010 tal vez, que se consolidó hasta el 2012 y arrancó efectivamente en el 2013. Y hasta ahora estamos terminando la última fase de levantamientos de campo. En fin, otro de los objetivos es permitir pues, la adaptación de la previsión y evaluar la efectividad de las técnicas y estándares de mantenimiento que tiene implementado DENIT desde hace un tiempo. Porque obviamente estos trechos que hacen parte del estudio ya fueron objeto de intervención. Intervenciones propias de DENIT, tecnologías de Brasil. Y pues perfeccionar las herramientas para tomar la decisión. Esos son los objetivos principales. Pero yo diría que más que estos objetivos, en algún momento las personas que concibieron el proyecto pensaron en conozcamos los modelos, conozcamos el deterioro. Tal vez la calibración sea un valor secundario, tal vez el factor de calibración sea un valor complementario, que va a ayudar, evidentemente. Pero es más tener una tecnología, cómo funciona el deterioro del pavimento, qué está funcionando mejor. Y otra cosa, ¿cuáles son nuestros pavimentos? Tal vez en ese momento no se tenía esa información. Los sistemas de gerencia tienen una cantidad de información, una cantidad de resúmenes. No necesariamente eso da la información de qué pavimentos tengo, cómo los tengo, cómo los debo representar. Entonces, pienso que los que consiguieron el proyecto pensaron mucho más allá de eso porque ya entendían la herramienta. Y tal vez pensaban en que el número iba a ser no tan incidente. ¿Qué contienen proyectos de este tipo? Pues revisión de una fase 1, y solo como para entenderlo mejor, es la revisión de los antecedentes que existían. No era el primer proyecto de calibración que DENIT estaba haciendo. El proceso de maduración es largo, ellos ya tenían proyectos de calibración de otro nivel, de otra fase, tal vez no tenían levantamientos de campo específicos para el proyecto, pero tenían trabajitos, ya tenían cositas, tenían cosas que realmente debían ser verificadas. Tenían una configuración básica, pero tenían. Eso es importante para que las entidades entiendan que no es de un día para otro que se calibra, ni un día para otro tampoco se configura el HM4. Requiere de esfuerzos. Selección de los trechos. Tal vez para mí una de las etapas más divertidas del proyecto. Personalmente, pues, tuve la oportunidad de recorrer, yo no diría que los 55.000 kilómetros de la red federal, pero sí unos 30.000. Y recorrimos de 11 estados que fueron seleccionados por su condición socioeconómica,
por su contribución socioeconómica al país, buscando trechos. Como dicen en Brasil, cazando trechos. Porque no era fácil. Es un país, pero es enorme. Es un continente. 55.000 trechos para seleccionar 50 de 1 kilómetro. Parece fácil, pero es muy difícil. Teníamos 55.000 problemas, porque la red tenía deficiencias. En ese momento también se estaba implementando el sistema de gerencia de pavimentos. Entonces, no todos los datos estaban completos, no conocíamos todos los trechos a cabalidad, pero empleamos herramientas tipo GIS para poder localizar los trechos. Hicimos todo un trabajo interesante de selección que después les voy a comentar. Las actividades de campo, que realmente es el monitoreo. Cada 5 años vamos a esos trechos que fueron seleccionados y hacemos una serie de actividades de monitoreo. El análisis de datos, obviamente, donde está la segmentación y la calibración en sí, y los entrenamientos. Yo diría que es una de las fases más importantes, porque el proyecto no se puede quedar con el consultor. El proyecto es de la entidad, y tampoco es del funcionario, es de la entidad. Se tienen que crear mecanismos de transferencia tecnológica. Las entidades son muy rotativas, y es difícil que todo ese conocimiento se mantenga. Entonces los entrenamientos a uno, al otro, a aquel, a esta área, a varias áreas, a todos los involucrados, son necesarios. Y entrando en el asunto, muchos de ustedes ya saben de qué se trata la calibración, otros tal vez no. Pues este gráfico siempre lo resume un poco. Si los gráficos fueran así, si la calibración fuera así, yo no calibraría y tal vez no tendríamos ese trabajo. Es muy bonito, esa gráfica es demasiado bonita para pensar que realmente ese es el trabajo, que calibrar es hacer una curvita casi igual. No lo es. Las dispersiones son enormes y lo vamos a ver. Pero antes de calibrar, como ya lo dije, el paso principal es la configuración. Yo diría que hace parte de la calibración. Yo diría que si la entidad no conoce cómo está funcionando el modelo en sus climas, con sus tecnologías, con sus estructuras, con sus resistencias, con sus niveles de precipitación, y etcétera, entonces tal vez ni conoce el modelo. Necesita entenderlo primero, necesita configurarlo muy bien. Necesita saber cuáles son los efectos de las intervenciones. Eso es configurar. Y es uno de los pasos más importantes. ¿Y están solas las entidades? No. Tiene una serie de personas, tiene una serie de órganos e instituciones que pueden ayudar. Los constructores, los consultores, los analistas de viabilidad, los diseñadores, las pesquisas, el IPR que colabora con DENIT, que es un órgano común con DENIT. Todos ellos hacen parte, todos ellos existen. Ayer Lila hablaba de las habilidades. Nosotros como ingenieros y como gestores muchas veces no tenemos toda la información ni sabemos cómo hacerla. No somos especialistas en clima, ni tenemos que hacerlo. Yo no sé de precipitaciones tanto como lo sabrá alguien que sepa, pero tengo la habilidad de compilar esa información, la habilidad de buscar la persona indicada, la institución indicada. Esas son las habilidades que como gestores tenemos que mantener, tenemos que promocionar. Y parte de la configuración es la parametrización. Y aquí solo voy a dar un ejemplo, porque si entrara en la configuración nos quedaríamos bastante tiempo. Solo el ejemplo de la flota vehicular. ¿Cuántos órganos públicos, cuántos países están aquí que todavía no tienen conteos, que no tienen 320 puntos de conteos como los tiene Brasil? Que no tienen 3 campañas de origen y destino. Y otra cosa, esas campañas de origen y destino, solo para hacer la propaganda, son diseñadas para HM4. Y son hechas por el Ejército Nacional. Un país en guerra se da sus lujos. No como mi país, yo vengo de Colombia. En el ejército no se puede dedicar a esas cosas. Pero este país sí. Y ellos tienen un ejército haciendo conteos. 3 fases de conteos, preguntando usted para dónde va, y cuál es la marca del carro, y cuántos años tiene su carro. Tienen esa posibilidad. Otros no lo tendrán. Pero si no lo tienen, seguramente alguien se dedica a hacer ese tipo de estadísticas. Seguramente alguien en aduanas o en otro lugar tiene cómo hacerlo. Brasil tiene estas entidades, estos registros anuales, estos registros estaduales, todo lo tiene. Seguramente otros países también lo tienen. Solo necesitan habilidades para compilar, habilidades para integrar.
Y entrando en la tercera fase o la tercera etapa del proyecto, la más divertida de todas, pues les voy a contar un poquito cómo funcionó esa selección de los trechos. Lo primero fue ver la base de datos. Existe una base de datos en el sistema de gestión de pavimentos de DENIT, en la Coordinación General de Planeación, muy grande. Ellos hacen levantamientos anuales de IRI, de la condición del trecho, de deflectometría, pero que apenas estaba implementando o apenas estaba arrancando en esa época. Sin embargo, la usamos, hicimos el análisis y vimos que tenían. De esos 55.000 kilómetros, vimos que 30.000 atendían las condiciones en términos de calidad de la información, que estuviera completa, que no tuviera muchos baches, fue más eso. Después hicimos una preselección de los trechos y decidimos que de esos 30.000 tal vez no van a entrar todos, algunos no tenían estructura del pavimento, otros no tenían el IRI completo, en fin, hicimos una preselección. Y así fuimos llegando a una base de datos un poco más consistente y completa. Y de ahí tuvimos que seleccionar las muestras representativas, que son los 50 trechos, y antes de que alguno se anime a hacer la pregunta de por qué 50 trechos, yo les voy a contar que ese número no salió de ningún cálculo. Ese número no es mágico, pero no salió de ningún cálculo ni de una investigación exhausta. Ese número sale de las posibilidades que el órgano tenía en ese momento. El proyecto tal vez empezó con 200, ahí no teníamos dinero, entonces pasó a 150, no teníamos dinero, pasó a 50 y se quedó en 50. Esa es la realidad. Nadie lo calculó, nadie dijo, no, 50 es el número mágico para Brasil. No, no tenemos ese número. Teníamos 50 trechos y a eso nos dedicamos. Era el desafío. Representar con 50 trechos 55.000 kilómetros para que DENIT pudiese mejorar sus previsiones de deterioro. Aquí voy a pasar a esta diapositiva que explica un poco más qué fue lo que hicimos. Entonces, de esa red que teníamos, decidimos localizar el clima, entender qué clima tenía cada trecho, qué tipos de superficie existían en ese momento, ahorita han cambiado, sí, pero en ese momento cuáles eran los más representativos y a futuro cuáles podrían ser también. Y teníamos la deflexión como representación de la resistencia del pavimento. Hicimos un factorial, una combinación. Como teníamos 5 climas, después vamos a ver cuáles son ellos, en Brasil. Yo sé que Brasil tiene muchos más climas, pero tampoco nos podíamos dar el lujo de extendernos infinitamente y evaluar subclimas y microclimas. No es posible en un proyecto a nivel de red. Se incrementa mucho el factorial y se nos complican más las cosas, y solo teníamos 50 trechos. Teníamos 6 tipos de superficie, las más representativas, tratamiento superficial bicapa, es la segunda, la verdad, y pavimento asfáltico. He acompañado de otras, unos asfaltos, unas lamas asfálticas, morteros asfálticos, teníamos 6. Y de flexiones hicimos intervalos, ¿no? ¿Cómo es que está distribuido? Hicimos un intervalo de baja, regular y alta, baja, media y alta. Entonces, con 5 climas, con 6 intervenciones y con 3 rangos de deflexión, teníamos 90 posibilidades. 6 por 5, 30, por 3, 90. Pues no se generan esas 90 posibilidades. No existían las 90, teníamos, de toda esa combinación que hicimos, salieron 46. Perfecto, 46, tenemos 50, estamos hechos. Pues no, tampoco. La idea es representar la red. De esos 46 habían unos que no son importantes, esos premisturados, esos asfaltos que no tienen mucho futuro a nivel de masificarse, no entran, porque tienen porcentajes poco representativos en los grupos estadísticos. Así que elegimos 17 que nos iban a representar el 90% de la red aproximadamente. Esos 17 grupos están ahí chiquiticos porque yo no creo que sea necesario que ustedes los conozcan. Y si los quieren conocer, yo estoy por ahí en el break y estoy siempre por ahí dando vueltas. Pronto. Otra etapa. Una vez teníamos
los 17 grupos y salimos a buscar esos trechos que representaban esos 17 grupos, los más importantes de la red, los que nos iban a representar el clima tropical, el clima ecuatorial, el clima del sur, el clima del centro. Cuando teníamos eso, salimos a buscarlos. Y una vez los encontramos, que no estuvieran tan malos, que no estuvieran tan nuevos, que realmente pudieran presentar el deterioro durante 5 años, que fueran trechos realmente aptos para este trabajo, pues fuimos y hicimos los levantamientos de campo. Pero antes de eso, creo que aquí podemos ver cómo quedaron distribuidos esos trechos. Como pueden ver, en la parte del Amazonas no hay trechos. Ahí la embarraron, probablemente. Pero no, es una directriz del proyecto. En el Amazonas no hay trecho porque tampoco hay muchas vías. Nos estamos concentrando en el desarrollo. El desarrollo vial federal de Brasil está en Minas, en Goiás. No digamos que el sur no tiene, lo que pasa es que el sur tiene menos vías federales, en este caso, entonces también es proporcional a la cantidad de vías que tenemos, la idea es representarlos. Así quedaron distribuidos los trechos. En el nordeste tenemos una cantidad, en Tocantins tenemos un trecho, en Mato Grosso tenemos otro trecho, tenemos 15 trechos, y así fueron distribuidos. En Santa Catarina tenemos 2 trechos, y ellos representan esa condición climática, un tipo de estructura y una resistencia al pavimento. Los levantamientos no son otra cosa que los modelos del HM4. Sin embargo, son levantamientos muy detallados. Ya quisiéramos todos tener levantamientos de esta calidad. Son levantamientos de grieta por grieta. Son levantamientos donde cada año, aquí era una grieta, hoy llegué, no, ya no es una grieta, ya empezó a interligarse. El siguiente año no se interligó mucho, ¿sabe que no? En otros casos, ya es una piel de cocodrilo. Y en otros casos tuvimos hasta huecos, que obviamente se repararon porque tampoco el proyecto puede ser un eje de accidentes, ¿no? Entonces, se hicieron intervenciones localizadas, pero el gran desafío de DENIS fue evitar que se realizaran intervenciones masivas, que taparan toda la superficie. Imagínense 50 trechos distribuidos de esa manera en un subcontinente con una cantidad de gente involucrada. No sé cuántas superintendencias, 25. ¿Cuántas unidades locales? 125. Y una cantidad de gente trabajando en ellas, haciendo obras, con necesidades de hacer obras, con proyectos en curso. Pues se necesitó un esfuerzo institucional para que esos trechos quedaran congelados. Lo único que hicimos físicamente y lo que podíamos hacer físicamente como consultores era colocar una placa, trecho experimental. Y ahí, teóricamente, los constructores y las unidades locales no deberían hacer absolutamente nada. Cuidar eso, mantener, divulgar, fue un esfuerzo de DENIT. Y eso es admirable. Está bien, perdimos trechos. Hasta el año pasado ya nos habían pavimentado unos 5 y los perdimos. Perdimos el último año, perdimos el último punto de la curva, pero continuamos con la mayoría de ellos. Y como consultores y como gestores, ahí también requerimos de habilidades para aprovechar esas intervenciones y enriquecer el proyecto. Los levantamientos son simples, los levantamientos son defectos, hacemos polling 3 veces en el proyecto, año 1, año 3 y año 5, el resto los hacemos todos los años, hacemos IRI, con láser, demarcamos el trecho para entenderlo muy bien, y esa demarcación del trecho también tiene la demarcación del defecto. Entonces, cuando se encuentra una placa de esas, se encuentran una cantidad de rayas, de trazos, de bolitas y de códigos que están marcando el defecto precisamente para poder determinar la evolución, precisamente para poder garantizar que estamos hablando del mismo defecto y cómo él se fue creciendo, cómo él fue cambiando su severidad. Y la calibración. Pues, tengo que hacerlo. Los modelos de HM4, los modelos de deterioro, tienen intrínsecos unos factores, que son factores normalmente multiplicadores, que están expuestos ahora en el software y que se pueden modificar para que la previsión sea más real, se ajuste a la realidad. Funciona así, ¿no? Ese es uno de los modelos.
a los que les gustan las ecuaciones, y nos toca, ¿no? Ese es el K, ese es uno de los valores que nosotros buscamos y con los cuales ajustamos la ecuación. Nosotros no modificamos la ecuación se mantiene, lo que modificamos es el factor, y ajustamos. Así que nadie modifica los modelos y nadie está proponiendo nuevos modelos. Eso pienso yo, Mauricio me corregirá si es necesario en otra fase. Pero por ahora, lo que estamos haciendo es modificando los factores. ¿Y cómo son los modelos? Pues hay de todo. Están todos los modelos del HM4, aparte de todos ellos se ligan unos a otros, las grietas tienen inicio, tienen progresión, los huecos tienen inicio, tienen progresión, el IRI depende de las grietas y de los huecos, y están totalmente interligados. Es difícil que un modelo no dependa del otro, y tal vez esa es la complejidad de la calibración. Y tal vez es eso por lo cual no se puede hacer solo en casa y se necesita de un adulto responsable, porque los modelos realmente son complejos. A mi juicio, son complejos. Aquí hay un ejemplo del modelo de grietas. Yo ni sé usar esto. ¿Funciona? No sé. El modelo de grietas tiene inicio, después la progresión depende del inicio, y puede verse ahí como uno depende del otro y cómo se van encajando. Y no solo el inicio depende de la progresión, como les conté, también otros van a depender de ese. Pero después de conocer esos modelos, de entender las ecuaciones, de ver cómo ellos se hablan unos con los otros, pues tenemos que hacer análisis de sensibilidad. Es una de las fases, es impajaritable, es imposible calibrar sin hacer análisis de sensibilidad. Y conocer el modelo, no con valores cualquiera, conocer el modelo con los valores ya configurados, conocer el modelo con mi configuración, con mi clima, con mi estructura, con mi tecnología, con mis efectos, con todo. Tener el modelo configurado con mi tráfico, con mi flota, es importante. Ahí yo entiendo cómo se sensibiliza el modelo. Por ejemplo, aquí hay solo un ejemplo del SN, número estructural, una de las variables más sensibles del modelo. Casi que está en el comienzo, casi que empieza con todo el deterioro. El SN tiene por allá en el comienzo del inicio de las grietas, que es el comienzo del fin, tiene una conexión directa con el estado de grietas. Es muy sensible, altamente sensible, y si no lo sabemos calcular, si no entendemos el concepto del SN, del HM4, estamos, diría yo, que muy susceptibles a cometer graves errores. De hecho, se cometen en cualquier modelación, cuando le ponemos un SN errado a una estructura. En este caso, podemos ver cómo solo la variación del SN en uno de los climas puede impactar hasta en 2 años una intervención. Miren cómo el SN se va moviendo, miren cómo el agrietamiento se va moviendo solo con variar el SN. Y cuando las intervenciones dependen de gatillos como agrietamientos, que la mayoría de concesionarias y la mayoría de órganos lo hacen, pues eso es lo que puede pasar. Ahora veamos qué pasa en 2 climas totalmente diferentes de Brasil. El clima ecuatorial es uno de los más agresivos de Brasil, queda por allá en el norte, muy cerca de la selva. Altas precipitaciones, alta humedad, un clima difícil, diría yo, que para vivir. Y para los pavimentos también. Y el clima tropical Brasil central es uno de los más comunes de Brasil. Es el clima más amplio que abarca regiones como Minas Gerais, Goiás, algo de Mato Grosso, São Paulo, Brasilia. Una región realmente extensa y digamos que es el clima más común y el más vivible también en Brasil. Y para los pavimentos funciona de esa manera. Miren cómo es sensible en el clima tropical central la variación del SN para agrietamientos. Pero miren que cuando se modela el clima ecuatorial, el SN ya no es tan sensible. Tal vez ahí estén siendo más incidentes otras variables a nivel climático. Y cuando yo les digo que hay que conocer el modelo, es eso lo que hay que conocer. Es eso lo que hay que entender. Después hicimos un ajuste de la metodología, después de entender los trechos, hacer levantamientos,
Ya con el primer levantamiento estábamos listos para hacer un ajuste en la metodología, porque esos trechos que seleccionamos, si bien atendían un análisis estadístico bastante exhausto, pues usted vaya y hace el levantamiento y se da cuenta que es otra cosa, y eso es normal, no pasa nada, no es un error, es una consecuencia, es algo con lo que tenemos que lidiar. Fuimos y determinamos que ese tratamiento no estaba sobre base granular. Bueno, habrá que cambiarlo, habrá que hacer otro grupo estadístico, simplemente que habrá que ajustar los trechos, poner este aquí, mandar este para acá, ahora este es primo de este, y hacer una cantidad de ajustes que finalmente nos llevan a otros grupos estadísticos. ¿Cambió la película? No, simplemente estamos haciendo lo que debemos hacer, y es aprovechar las habilidades, solo eso. Y digamos que es la estructura que nos quedaron 22 grupos estadísticos porque además aumentamos una de las variables, que es el tráfico. En un comienzo, no sé, a alguien le extrañó, no pusieron el tráfico. ¿Ve? Qué raro. Sí. Y no lo pusimos porque es una variable exógena. Y queríamos tener variables no mutables para la selección. Pero eso no significa que no fuésemos a incorporar la variable en el análisis. De hecho, esa es una, digamos, del upgrade que se hizo después de conocer los trechos, de entender en qué tráfico estaban funcionando, porque además una variable más en aquel factorial nos iban a complicar enormemente la vida. Es una variable más, imagínense, otra variable más, ya eran ¿cuántas posibilidades? 270 para 50 trechos. Aquí ya nos damos el lujo de incorporar esas variables y también ya no de trabajar con la deflexión. Ya podemos trabajar con el SN, porque el SN, para calcular el SN, todos lo saben, requerimos la estructura, y en esa época no la teníamos, ahora la tenemos, ya fuimos, hicimos calicatas, conocimos la estructura, hicimos ensayos de laboratorio, hicimos verificaciones, hicimos retroanálisis, ya teníamos todas las herramientas para incorporar el CN, que es muy sensible en el modelo, insisto. Y vienen las grandes preguntas, porque si bien teníamos todo, y también hacemos conteos, y también hacemos hasta pesajes en estos monitoreos anuales, pues viene una pregunta que es la edad del pavimento. ¿Realmente ese deterioro que yo estoy registrando año a año, a qué edad corresponde? ¿Y cómo mido la edad del pavimento? Estamos cansados ya de ver gráficos de trinca, de grietas, de IRI versus edad. Siempre es versus edad, o versus años, y ya sabemos cómo funciona, siempre versus edad, siempre es versus el tiempo. Esa es la variable, pero ¿cómo medimos el tiempo en el pavimento? La edad del pavimento es más difícil de determinar que la edad de las mujeres, es muy complicado. Y eso que yo no me avergüenzo de mis 25. Pero la edad del pavimento, en este caso, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a definirlo por el año de construcción, que sería una información de primera mano, me la cuenta un representante de la unidad local, me la puede decir fácilmente, de la superintendencia me la puede decir, ese pavimento ahí tiene 5 años. ¿Confío en eso? Digo que ese 15% corresponde a 5 años, o hago una verificación más exhaustiva. ¿Se acabó? Ok, en fin, decidimos trabajar la edad del pavimento con ESAL, con ejes equivalentes, porque ellos reúnen todo, reúnen el tráfico, combinan las cargas, y así es que trabajamos. Identificamos que ese deterioro corresponde a un número de ejes equivalentes, y así vamos seguros para la calibración. Hicimos una segmentación de los trechos, que discretiza mucho más el trecho, y ahora aquellos que van a criticar que tenía 50 trechos, pues les cuento que tenemos 500. Y mejoramos bastante las muestras y la dispersión de los puntos. Esto lo conocen ustedes, la mayoría, han visto estos gráficos, los que hicieron cursos, los que ven el manual, saben que tenemos que analizar la dispersión de los datos y que tenemos que respetar un algoritmo de calibración y que no se calibra como locos, que hay que empezar en un orden lógico, que hay que conocer los modelos. Este es un ejemplo de dispersión de datos. Esto nos ayuda muchísimo a entender qué datos tenemos, valor observado versus valor estimado. Nos ayuda a entender en qué parte del análisis estadístico estamos, qué debemos hacer, si debemos depurar o no. En el inicio no deberíamos,
En este tenemos un gran problema, pero es ahí donde nace también el uso de las habilidades, depuración, trabajo de gabinete, trabajo exhaustivo. Y aquí viene una curva teórica. Cada grupo estadístico tiene una curva teórica de deterioro. Así se comporta el modelo de ese grupo estadístico sin hacer nada. Así se comporta realmente. Esos son los datos. Y esa es una curva exagerada. Es para que lo puedan ver. Y esa es una curva calibrada. La calibración es know-how. No es que no la quiera contar, es que el tiempo es corto. Usamos, como todo el mundo sabe, usamos los métodos de los mínimos cuadrados para optimizar matemáticamente esa curva y ajustarla. Eso es disminuir la dispersión. Ajustarla de tal manera que esa distancia entre lo observado versus la curva teórica de cada grupo estadístico sea mínima. Es el método de los mínimos cuadrados. Eso es más un ejemplo de calibraciones que tenemos de alguno de los grupos estadísticos. Ese es el resultado, crear nuevas curvas. No crear nuevas curvas, ajustar las curvas. Y estos ya son los resultados a nivel macro, porque el numerito nos lo guardamos. El numerito se usa responsablemente. Pero aquí lo que queremos mostrar es cómo a nivel regional hay cambios. Ahí están los 5 climas de Brasil, de los que les hablaba. Y cómo a nivel regional los principales modelos, o cuáles fueron los principales modelos que tuvieron cambios. Ni todos han tenido cambios, ni todos cambiaron. El modelo funciona muy bien en otros aspectos. Eso es una de las conclusiones del proyecto. El modelo se ajusta y se puede usar. ¿Qué hicimos? ¿O qué obtuvimos? Que el agrietamiento y la progresión se aceleran en el clima ecuatorial, que es uno de los más agresivos. Que el IRI no tanto. Que el IRI más bien se debe desacelerar y que la curva se debe detener, frenar un poquito. Que en el clima, que en el clima nordeste el agrietamiento se acelera y el IRI también se está desacelerando. Miren que el IRI se está desacelerando en gran parte, menos en el clima tropical Brasil Central, que es uno de los más predominantes de Brasil. Esas son las conclusiones que nos interesan, y esto es para pavimentos, para concretos asfálticos. Para tratamientos superficiales tenemos otros resultados, y como el tiempo se me acaba, pues lo presento rápidamente. Tratamientos superficiales no hay en todo Brasil de la manera como hay en el clima tropical Brasil Central y en el ecuatorial. No tenemos tantos tratamientos superficiales en el sur, por eso no están incluidos si no hay un grupo estadístico que lo represente. Aquí también se reflejan en 2 cuadros, se reflejan las limitaciones de la red y las limitaciones del proyecto también. Teníamos 50 trechos, hicimos análisis en los más representativos. Esos grupos representan la red. Y como conclusión, pues si preguntan que podemos confiar en los modelos de HM4 para ajustar las condiciones de Brasil, yo diría que sí. Que los resultados están soportados y controlados por metodologías estadísticas, que sí, que los modelos son adecuados para proyectar el deterioro, que no nos equivocamos y que DENIT no se equivocó desde hace 15 años al seleccionar HM4 como modelo para predecir el deterioro, y tampoco como modelo económico, tampoco se ha equivocado. Y que sí, que los cambios realizados en el modelo a partir del ajuste representan las tendencias de deterioro a nivel regional, a nivel de red. Y en eso soy enfática, porque no faltará el que quiera usar estos factores de calibración para hacer un proyecto. Aquí estamos trabajando a nivel de red. Hicimos muchos esfuerzos para que esos 50 trechos representaran la red. Hicimos muchos esfuerzos para generar grupos estadísticos que nos permitieran acotar el deterioro. Y esos esfuerzos están ahora siendo implementados. Falta todavía una fase de entrenamiento, falta todavía una fase de calibración, falta incluir el último punto de esas mediciones para terminar de ajustar las curvas. Pero las tendencias que ustedes vieron en los gráficos, creemos que se van a mantener y no creemos que el último punto modifique estos resultados que fueron presentados hoy. Eso es todo. Muchas gracias. La foto de André.